En el pueblo costero de Mazunte Oaxaca, donde el oleaje golpea con fuerza las rocas y los atardeceres tiñen de rojo el horizonte, la vida parecía moverse al ritmo pausado del mar. Sin embargo, detrás de la calma aparente, se escondía una red de secretos que pocos podían imaginar. En este escenario se desarrollaría una historia tan perturbadora como fascinante. Andrea Morales, de 29 años, era maestra en la secundaria del pueblo. Andrea se había ganado el respeto de sus alumnos y colegas por su dedicación y carisma, pero había algo en su mirada que siempre parecía esconder un secreto. Nadie podía imaginar que su pasado, y el presente que estaba por construirse, la pondrían en el centro de un escándalo mortal. Uno de sus estudiantes, Iván Aguilar, de 20 años, destacaba no por sus notas, sino por su carisma y rebeldía. Era el hijo menor de Roberto el Tiburón Aguilar, un conocido narcotraficante de la región. Aunque muchos susurraban sobre la fortuna de la familia Aguilar, nadie se atrevía a enfrentarlos directamente. Iván, sin embargo, no tenía interés en el legado criminal de su padre. Pasaba más tiempo pintando grafitis en las paredes del pueblo que involucrándose en los negocios de su familia. Todo comenzó como un intercambio casual de palabras durante una reunión escolar. Andrea felicitó a Iván por un dibujo que había hecho para un proyecto de arte. Iván, acostumbrado a ser juzgado por su apellido, se sintió intrigado por la amabilidad genuina de su maestra. Andrea, por su parte, vio en Iván algo más que un adolescente problemático, veía a un joven lleno de potencial, atrapado en un mundo que lo definía por cosas que él no había elegido. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron más frecuentes. Iván comenzó a quedarse después de clase para ayudar a Andrea a organizar materiales, o simplemente para hablar de arte y literatura. Lo que al principio parecía una simple amistad maestro-alumno, pronto tomó un giro más intenso. Andrea sabía que cruzar esa línea era un error, pero en las noches solitarias en su pequeña cabana, no podía evitar pensar en la conexión que sentía con Iván. Por su parte, Iván veía en Andrea una oportunidad de escapar del destino que su padre había planeado para él. El primer beso ocurrió en una tarde lluviosa, bajo el viejo árbol de ceiba que marcaba el límite del patio escolar. Ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no podían detenerse. La relación continuó en secreto, con encuentros clandestinos en playas desiertas y mensajes escondidos en cuadernos escolares. Andrea justificaba sus acciones con el argumento de que Iván estaba a punto de cumplir 18 años, pero sabía que la sociedad no lo vería de la misma manera. El peligro llegó cuando Juan Carlos López, un periodista local conocido por investigar casos de corrupción y crimen organizado, captó una fotografía comprometedora de Andrea e Iván en uno de sus encuentros nocturnos. Aunque al principio pensó en usarla como parte de un reportaje sobre los escándalos en las escuelas locales, pronto se dio cuenta de que la historia tenía implicaciones mucho más profundas. Decidió investigar más antes de publicar algo. Mientras tanto, la tensión en la casa de los Aguilar crecía. Roberto, el padre de Iván, había comenzado a sospechar que su hijo estaba ocultando algo. Sus hombres de confianza, siempre vigilantes, reportaron que Iván había sido visto con una mujer en varias ocasiones, pero no lograron identificarla. Roberto, un hombre cuya reputación dependía del control absoluto de su entorno, no estaba dispuesto a tolerar secretos, ni siquiera de su propio hijo. Un día Iván regresó a casa con un golpe en la ceja. Dijo que había sido un accidente jugando fútbol, pero la verdad era que uno de los hombres de su padre lo había interrogado violentamente sobre sus recientes actividades. Iván no dijo nada sobre Andrea, pero sabía que no podría mantener el secreto por mucho tiempo. Andrea, por su parte, comenzó a notar cosas extrañas. Un coche negro estacionado cerca de su cabana, llamadas anónimas que se cortaban al contestar, y un sentimiento constante de ser observada. Fue entonces cuando decidió que debía terminar la relación con Iván, por su seguridad y la de ella. Pero cuando se lo dijo, Iván reaccionó con furia y desesperación. Le rogó que no lo abandonara, asegurándole que podía protegerla. La situación se complicó aún más cuando una noche, al regresar a casa, Andrea encontró la puerta de su cabana abierta. Dentro, sobre la mesa, había una fotografía de ella e Iván abrazados, con un mensaje escrito en letras rojas: «Sabemos lo que estás haciendo. Detente o lo lamentarás». Andrea supo entonces que no era solo su reputación lo que estaba en juego, sino también su vida. El descubrimiento de la fotografía marcó un punto de no retorno para Andrea. Temerosa pero decidida a protegerse, acudió a Claudia Espinoza, una compañera maestra y su única amiga cercana en Mazunte.
Claudia, una mujer pragmática de 34 años, conocida por su franqueza y su pasado como abogada, le recomendó cortar todo contacto con Ivan y considerar seriamente denunciar las amenazas. Sin embargo, Andrea sabía que involucrar a las autoridades podría complicar aún más las cosas, especialmente si los Aguilar estaban detrás. Mientras tanto, en casa de los Aguilar, Roberto convocó a su círculo más cercano. Entre ellos estaban Raúl el Lobo Sánchez, su lugarteniente de confianza, y Nicolás Ortega, un hombre en sus 50, conocido por su experiencia en recolectar información. Roberto estaba decidido a descubrir quién era la mujer que había captado la atención de su hijo. «Esto no es solo un capricho adolescente», dijo Roberto mientras fumaba un cigarro, «es una debilidad, y no podemos darnos el lujo de parecer débiles». Iván, por su parte, continuaba buscando formas de ver a Andrea. Utilizaba a su mejor amigo Emilio Vargas, un joven con pocos escrúpulos y mucha lealtad hacia Iván, para distraer a los hombres de su padre mientras escapaba a los encuentros. Sin embargo, Emilio estaba empezando a preocuparse por el riesgo que Iván corría, y le advirtió que si su padre lo descubría, las consecuencias serían devastadoras. «Tu papá no tiene compasión, ni siquiera contigo», le dijo Emilio en tono serio. Mientras tanto, el periodista Juan Carlos López intensificaba su investigación. Había escuchado rumores de los estudiantes sobre la relación entre Andrea e Iván, y decidió seguir a ambos para confirmar la historia. Una noche, escondido detrás de unas rocas en la playa, captó imágenes más explícitas de la pareja, las cuales guardó en un USB, con la intención de usarlas como evidencia para un futuro artículo. Sin embargo, la magnitud del caso lo hizo dudar. No solo estaba poniendo en riesgo su carrera, sino también su vida. El escenario dio un giro inesperado cuando apareció un tercer actor en esta compleja trama. Luisa Romero, una ex amante de Roberto Aguilar y madre de su primogénito, Marco, regresó al pueblo. Luisa había tenido una relación tumultuosa con Roberto y había huido años atrás, temiendo por su seguridad y la de su hijo. Sin embargo, ahora volvía con un objetivo claro: obtener información para incriminarlo. Luisa estaba trabajando en secreto con Alberto Pérez, un agente encubierto de la Guardia Nacional que llevaba años investigando a los Aguilar. Luisa y Alberto sabían que la única forma de derribar el imperio de Roberto era a través de pruebas sólidas, y la situación con Iván y Andrea parecía ser una posible grieta en la armadura del narcotraficante. Para ello, Luisa se acercó a Juan Carlos López, ofreciéndole apoyo para protegerse y animándolo a colaborar con las autoridades en lugar de publicar la historia directamente. La tensión aumentó cuando un cadáver apareció en la playa, cerca de donde Iván y Andrea solían encontrarse. Era el cuerpo de Rubén Pacheco, un pescador local y conocido informante de Roberto. Rubén había sido estrangulado y dejado con un mensaje escrito en la arena: «Traidores mueren». Este descubrimiento puso a todo el pueblo en alerta y complicó aún más la situación para Andrea, quien se sentía cada vez más atrapada. Andrea decidió contactar a Miguel Hernández, un abogado que conoce a través de Claudia. Miguel, aunque inicialmente incrédulo sobre la situación, aceptó reunirse con ella en secreto para discutir las amenazas y cómo proceder. Sin embargo, la paranoia de Andrea no dejaba de aumentar. Una noche, mientras revisaba el interior de su cabaña, encontró un dispositivo de escucha escondido detrás de un cuadro. Esto confirmó sus peores temores. Alguien estaba vigilándola de cerca. Por otro lado, Iván comenzó a sentirse acorralado. Aunque seguía firme en su relación con Andrea, sabía que su padre estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Durante una cena familiar, Roberto lo confrontó directamente, preguntándole por qué pasaba tanto tiempo fuera de casa. Iván, nervioso, intentó desviar el tema, pero su hermana mayor, Carolina Aguilar, lo miró con sospecha. Carolina, una mujer fría y calculadora, siempre había sido la favorita de su padre y no dudaba en traicionar a sus propios hermanos, si eso significaba ganar la aprobación de Roberto. La situación alcanzó un punto crítico cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la cabaña de Andrea en plena noche. Andrea, que estaba sola en ese momento, logró esconderse en el pequeño espacio debajo de su cama, mientras los intrusos destrozaban el lugar. A través de las rendijas del suelo, vio las botas de los hombres y escuchó claramente una advertencia: «Dile que se aleje o no habrá próxima vez». Desesperada, Andrea decidió que ya no podía manejar esto sola. Al día siguiente, se reunió con Miguel y le reveló toda la verdad, incluida su relación con Iván. Miguel, escuchar la historia, insistió en que Andrea debía ir a la policía. Sin embargo, cuando Andrea y Miguel llegaron a la comisaría, descubrieron que el jefe de policía local,
Efraín Zamora, estaba en la nómina de los Aguilar. Efraín los escuchó con una sonrisa cínica y les prometió que investigaría, pero Andrea supo en ese momento que no podía confiar en él. La red de personajes se estrechaba, y todos parecían jugar un papel crucial en el desenlace que se avecinaba. Iván, atrapado entre su amor por Andrea y el control de su padre Roberto, dispuesto a destruir cualquier amenaza a su imperio, Luisa, buscando venganza, y Juan Carlos, que dudaba si revelar lo que sabía. Mazunte era ahora un hervidero de secretos y peligros, con Andrea en el centro de la tormenta. Con el ataque en su cabana todavía fresco en su memoria, Andrea tomó una decisión desesperada: abandonar Mazunte. Sin embargo, su salida no sería fácil. Por un lado, no quería dejar a Iván expuesto al peligro, pero por otro, estaba cada vez más convencida de que su vida estaba en juego. Claudia Espinoza le ofreció refugio temporal en su casa mientras planificaban una estrategia. Sin embargo, incluso en el refugio de su amiga, Andrea sentía que las sombras la acechaban. Mientras tanto, Iván estaba al borde de un colapso. Decidido a proteger a Andrea, comenzó a tomar riesgos que lo pusieron en la mira de su padre y su hermana Carolina. En un intento desesperado por encontrar apoyo, buscó a Óscar Méndez, un viejo amigo de la familia que había trabajado como intermediario entre los Aguilar y otros carteles. Óscar, un hombre de Fortianos con una reputación ambigua, tenía un historial de actuar en su propio interés, y aunque simpatizaba con Iván, dejó claro que no se enfrentaría a Roberto directamente. En paralelo, Juan Carlos López seguía con su investigación, pero ahora con un inesperado aliado, Luisa Romero. Ambos comenzaron a reunir pruebas contra Roberto Aguilar, utilizando las conexiones de Luisa para acceder a documentos confidenciales y grabaciones que implicaban al cartel en múltiples crímenes. En una de esas grabaciones, Luisa descubrió algo que la dejó helada: una conversación entre Roberto y Nicolás Ortega donde mencionaban a Iván y a su maestra. Las palabras de Roberto fueron claras: si no corta eso, lo voy a hacer yo. El hallazgo llevó a Juan Carlos y Luisa a buscar la ayuda de Alberto Pérez, el agente encubierto de la Guardia Nacional. Alberto, consciente de lo delicado del caso, decidió trasladar parte de la investigación a Guillermo Ramírez, un perito especializado en análisis de comunicaciones y rastreo digital. Guillermo, un hombre meticuloso y apasionado por su trabajo, logró localizar el origen de las amenazas a Andrea, un número asociado con un hombre conocido como el Puma Martínez, un sicario al servicio de los Aguilar. Andrea, mientras tanto, trataba de mantener la calma. Miguel Hernández, el abogado, sugirió que solicitaran una orden de restricción contra Roberto, pero ambos sabían que en Mazunte ese tipo de medidas legales eran inútiles. Claudia, por su parte, convenció a Andrea de hablar con Marta Jiménez, una psicóloga local que había trabajado con víctimas de violencia organizada. Marta, una mujer en sus 50 con un aire maternal, le recomendó a Andrea documentar cada amenaza y contacto con los agresores, mientras buscaban apoyo fuera del pueblo. En la casa de los Aguilar, Carolina tomaba un rol más proactivo. Siguiendo las órdenes de su padre, comenzó a investigar por su cuenta, utilizando a Daniela Ortiz, una de sus amigas de la infancia que ahora trabajaba como secretaria en la escuela donde Andrea enseñaba. Daniela, aunque incómoda con la situación, le entregó a Carolina copias de registros escolares que mostraban cómo Iván se quedaba frecuentemente después de clases con Andrea. Esta información confirmó las sospechas de Roberto. La situación escaló cuando Emilio Vargas, el mejor amigo de Iván, fue secuestrado por hombres de Roberto. Emilio, incapaz de soportar la presión, confesó la verdad sobre la relación entre Iván y Andrea. Roberto, furioso, ordenó a Raúl el Lobo Sánchez que se encargara del asunto, pero con una advertencia: nada de escándalos, quiero que parezca un accidente. Al día siguiente, Andrea recibió una llamada de un número desconocido. Era Iván quien, desesperado, le pidió que se encontraran en un lugar seguro, un pequeño restaurante en las afueras del pueblo, propiedad de una mujer llamada Cecilia Nava, conocida por su discreción. Andrea accedió, pero al llegar al lugar, sintió una inquietud inusual. Mientras hablaban en una mesa al fondo, Andrea notó a un hombre que los observaba desde la barra. Era Héctor Salinas, un sicario al servicio de los Aguilar. Iván, al percatarse del peligro, tomó a Andrea de la mano y ambos huyeron por la puerta trasera. Corrieron hacia un bosque cercano, pero antes de que pudieran alejarse lo suficiente, escucharon disparos. Uno de los hombres de Roberto había seguido sus pasos. Andrea logró escapar hacia una zona más densa, pero Iván fue alcanzado y llevado de regreso a la finca familiar.
Mientras Iván enfrentaba la ira de su padre, Juan Carlos y Luisa avanzaban en su investigación. Luisa logró contactar a Mariana Castillo, una antigua contadora del cartel que había huido tras un conflicto con Roberto. Mariana, ahora viviendo bajo una identidad falsa en Chiapas, accedió a proporcionar información crucial a cambio de protección. Mariana reveló detalles sobre la estructura financiera del cartel y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas, pero también mencionó que Roberto tenía un archivo personal con información comprometedora sobre sus aliados y enemigos, guardado en su oficina principal. El siguiente movimiento de Luisa y Juan Carlos fue coordinar con Alberto y Guillermo para acceder a esa oficina. Usando un dron equipado con cámaras, lograron mapear la finca de los Aguilar, identificando un punto débil en la seguridad. La operación sería peligrosa, pero era la única forma de obtener pruebas suficientes para llevar a Roberto a la justicia. Andrea, ahora escondida en casa de Marta Jiménez, recibió un mensaje de texto de Iván. Decía: lo siento. Te amo. Haz tu vida lejos de aquí. Esa misma noche Andrea sonó con la playa donde solían encontrarse, pero en su sueño, el agua estaba tenida de sangre. La tormenta en Mazunte estaba lejos de calmarse, y cada jugador estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. En los días siguientes, las tensiones en Mazunte alcanzaron un punto de ebullición. Andrea, aún refugiada en casa de Marta Jiménez, sintió que su mundo se desmoronaba. Iván no había vuelto a contactar, y la paranoia de estar constantemente vigilada la mantenía al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, Marta, con su experiencia tratando casos similares, insistió en que Andrea debía mantenerse fuerte y enfocarse en documentar todo lo que pudiera sobre las amenazas. Mientras tanto, en la finca de los Aguilar, Iván vivía un verdadero infierno. Su padre, Roberto, lo mantenía prácticamente prisionero bajo la vigilancia de Nicolás Ortega y Raúl el Lobo Sánchez. Durante uno de los interrogatorios, Roberto le dejó claro su desprecio: no voy a permitir que una maestra cualquiera arruine a mi familia. Si no la dejas, yo me encargo de que desaparezca. La situación dio un giro inesperado cuando Carolina Aguilar tomó una decisión por su cuenta. Movida no solo por la lealtad a su padre, sino también por el deseo de demostrar su capacidad, contactó a Marcela, la viuda Campos, una sicaria conocida por su precisión y sigilo. Marcela, una mujer en sus 30 con una reputación temida incluso entre los carteles, aceptó el encargo de Carolina: intimidar a Andrea para que abandonara el pueblo, o algo peor si no cooperaba. Por otro lado, la investigación de Juan Carlos López y Luisa Romero avanzaba. Alberto Pérez, el agente encubierto, logró infiltrar a uno de sus hombres, Santiago Gutiérrez, como jardinero en la finca de los Aguilar. Santiago, un exmilitar con habilidades en espionaje, tenía la tarea de recopilar información clave sobre el movimiento de Roberto y sus hombres. En su primer día, Santiago notó algo interesante: Iván no era tratado como el hijo del jefe, sino como un prisionero. En paralelo, Guillermo Ramírez, el perito digital, descubrió algo inquietante en las comunicaciones de los Aguilar: una transferencia de dinero reciente a un hombre identificado como Álvaro Prieto, un abogado corrupto especializado en borrar rastros de actividades criminales. Guillermo informó a Luisa y Alberto, quienes concluyeron que Roberto estaba preparando su salida de Mazunte, posiblemente hacia otro estado donde pudiera restablecerse sin el escrutinio de las autoridades. Andrea, ajena a los movimientos detrás de escena, recibió una visita inesperada en casa de Marta. Era Hugo Ramírez, un exalumno suyo que ahora trabajaba como repartidor en el pueblo. Hugo, un joven de 20 enanos, le entregó un sobre que, según dijo, un hombre le había dado cerca del mercado. Dentro del sobre había una nota escrita a mano: última advertencia. Márchate hoy o será tu final. Andrea se desplomó en el suelo, temblando. Marta intentó calmarla, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. En un intento de protegerla, Marta contactó a su hermano, Jorge Jiménez, un policía estatal retirado con conexiones en la Secretaría de Seguridad Pública. Jorge, aunque escéptico al principio, accedió a ayudar, especialmente después de enterarse de la implicación de los Aguilar. Usando sus contactos, Jorge organizó una reunión con Sofía Ruiz, una fiscal estatal conocida por su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Sofía dejó claro que, sin pruebas concretas, no podían actuar directamente contra Roberto. Mientras tanto, en la finca de los Aguilar, Santiago Gutiérrez logró instalar un micrófono en la oficina de Roberto. La noche siguiente captó una conversación reveladora entre Roberto, Nicolás Ortega y Carolina.
Roberto estaba furioso por los retrasos en el problema con Andrea y ordenó que se resolviera de inmediato. Carolina, ansiosa por demostrar su lealtad, insistió en que Marcela, la viuda Campos, estaba lista para actuar esa misma noche. Esa misma noche, mientras Andrea intentaba descansar en casa de Marta, escucharon un ruido en el patio trasero. Marta, armada con un bate, salió a investigar, pero no encontró a nadie. Al regresar, ambas se dieron cuenta de que la puerta principal estaba abierta, y en la sala había un cuchillo clavado en pared con otra nota: se acabó el tiempo. El pánico llevó a Andrea a contactar nuevamente a Miguel Hernández, el abogado. Juntos, decidieron que era hora de que Andrea abandonara Mazunte. Miguel ofreció llevarla hasta el aeropuerto en Huatulco, desde donde ella podría volar a un lugar seguro. Sin embargo, mientras conducían por la carretera desierta, fueron interceptados por una camioneta negra. 4 hombres armados, liderados por Raúl el Lobo Sánchez, los obligaron a detenerse. Andrea fue llevada a la fuerza mientras Miguel quedaba inconsciente en el suelo. El secuestro de Andrea encendió alarmas entre todos los implicados. Iván, al enterarse por uno de los trabajadores de la finca, intentó escapar, pero fue detenido por Nicolás Ortega. En un acto desesperado, llamó a su hermana Carolina y le suplicó que intercediera por Andrea. Sorprendentemente, Carolina mostró una breve chispa de compasión y le aseguró que intentaría evitar lo peor. Por su parte, Santiago Gutiérrez reportó el secuestro a Alberto Pérez, quien movilizó a un pequeño equipo de respuesta rápida. Usando las coordenadas proporcionadas por Guillermo Ramírez, a través del rastreo de vehículos, el equipo de Alberto descubrió que Andrea estaba siendo llevada a un almacén abandonado cerca de la costa. Dentro del almacén, Andrea fue confrontada por Roberto Aguilar en persona. Roberto, con su característico tono frío y autoritario, le ofreció una última oportunidad para abandonar a Iván y desaparecer. Andrea, temblando pero determinada, se negó. Esto desató la furia de Roberto, quien ordenó a Raúl que terminara el trabajo. Sin embargo, antes de que pudieran hacerle daño, se escucharon sirenas a lo lejos. Alberto Pérez y su equipo habían llegado al lugar. El sonido de las sirenas rompió la tensión en el almacén. Roberto Aguilar se levantó de su silla con una expresión de furia contenida, mientras Raúl el Lobo Sánchez desenfundaba su pistola. Andrea, amordazada y atada a una silla, apenas podía procesar lo que ocurría. En ese instante, Alberto Pérez y su equipo de respuesta rápida irrumpieron por la entrada principal, acompañados por agentes armados de la Guardia Nacional. En la confusión que siguió, Raúl intentó usar a Andrea como escudo humano, pero Beatriz Morales, una francotiradora del equipo de Alberto, disparó con precisión a su brazo, obligándolo a soltarla. Santiago Gutiérrez, el infiltrado, se unió a los agentes para asegurar a los demás presentes, mientras Roberto intentaba escapar por una salida trasera. Sin embargo, fue interceptado por Luisa Romero, quien, armada y decidida, apuntó directamente a su cabeza. «Aquí se acaba todo, Roberto», le dijo Luisa, su voz cargada de anos de rabia contenida. Aunque Roberto intentó razonar con ella, Luisa se negó a bajar el arma hasta que Alberto llegó para arrestarlo. Fue un momento cargado de emociones para Luisa, quien finalmente vio caer al hombre que había destruido su vida. Andrea fue liberada de sus ataduras y llevada a un lugar seguro. Pero la operación estaba lejos de terminar. Mientras los agentes aseguraban el área, encontraron una serie de documentos y dispositivos electrónicos que contenían información clave sobre las operaciones del cartel de los Aguilar. Guillermo Ramírez, el perito digital, fue llamado para analizar en tiempo real lo que encontraron. Entre los archivos había cuentas bancarias, listas de colaboradores y registros de actividades ilegales, incluyendo detalles sobre los sicarios y operaciones de lavado de dinero. Mientras tanto, en la finca de los Aguilar, Iván aprovechó el caos para escapar. Con la ayuda de Emilio Vargas, quien se había liberado de la vigilancia de los hombres de Roberto, Iván llegó a casa de Catalina Espinosa, una vecina de confianza que había sido amiga de su madre antes de su muerte. Catalina, una mujer mayor conocida por su valentía, escondió a Iván y le prometió ayudarlo a contactar con las autoridades para colaborar como testigo. Por otro lado, Carolina Aguilar fue detenida en la finca cuando un grupo de agentes, liderados por Ángel Díaz, otro investigador de la Guardia Nacional, llegó con una orden de registro. Aunque Carolina intentó negarlo todo, los documentos encontrados en su habitación la implicaron directamente en la contratación de Marcela, la viuda Campos. Esta última, al enterarse de la captura de Carolina, intentó huir hacia Veracruz, pero fue interceptada en un retén.
En su declaración, Marcela confesó haber recibido órdenes directas de Carolina, lo que fortaleció aún más el caso contra la familia Aguilar. El juicio de Roberto y su grupo fue un espectáculo mediático. Sofía Ruiz, la fiscal estatal, presentó un caso sólido basado en las pruebas recopiladas por Alberto, Guillermo, y el testimonio clave de Luisa Romero. Durante las audiencias, salieron a la luz detalles espeluznantes sobre los crímenes del cartel, incluidos asesinatos, extorsiones y tráfico de personas. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue cuando Iván subió al estrado como testigo en contra de su propio padre. Su testimonio no solo confirmó la relación abusiva entre ellos, sino también la implicación directa de Roberto en los intentos de asesinato contra Andrea. Carolina, aunque inicialmente negó su participación, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, testificando en contra de su padre para reducir su condena. Raúl El Lobo Sánchez y Nicolás Ortega, los principales lugartenientes, también fueron condenados a largas penas de prisión, mientras que otros miembros menores del cartel optaron por cooperar con las autoridades. Andrea, por su parte, se convirtió en una figura clave en el caso. Aunque al principio enfrentó críticas por su relación con Iván, su valentía al denunciar las amenazas y colaborar con la investigación fue reconocida públicamente. Decidió mudarse a otro estado, donde comenzó a trabajar en una fundación para ayudar a víctimas de violencia organizada. Antes de irse, tuvo una última reunión con Iván, quien le prometió que buscaría construir una vida lejos de la sombra de su familia. El tribunal dictó su sentencia final contra Roberto Aguilar, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carolina recibió 25 años por su participación, mientras que Raúl y Nicolás fueron condenados a 35 y 40 años, respectivamente. Marcela, la viuda Campos, a pesar de cooperar parcialmente, recibió una pena de 30 años. Mazunte, aunque aún marcada por el terror del cartel, comenzó un lento proceso de reconstrucción. El pueblo, antes atrapado en un ciclo de miedo y silencio, vio cómo el arresto de los Aguilar inspiró a otros a alzar la voz contra las injusticias. Andrea, aunque profundamente afectada por la experiencia, encontró un nuevo propósito en su vida. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero también entendía que su testimonio había salvado vidas y desmantelado una red de crímenes que parecía intocable. Desde su nueva ciudad, cada día era un paso hacia la esperanza y la sanación.